Bienvenidos a nuestra última sesión de Giros Inesperados. En la sesión de hoy vamos a estudiar la vida de Naamán. Ahora, algunos de ustedes tal vez nunca hayan oído hablar de Naamán. De hecho, yo nunca había oído hablar de Naamán y soy hijo de pastor hasta que fui a la escuela secundaria, porque fui a una escuela secundaria llamada Naaman Forest High School. Solo pensé que era un tipo cualquiera llamado Naaman y luego mi padre, que es pastor, me dijo que no, que Naaman está en las Escrituras. Encontramos su historia en Segundo de Reyes. En Segundo de Reyes, capítulo 5, comenzando en el versículo 1, dice esto, dice, Naamán, comandante del ejército del rey de Siria, era un gran hombre ante su señor y muy favorecido, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre valiente, pero era leproso. Y hoy una pregunta que creo que podemos hacernos es, ¿qué hacemos cuando lo que más necesitamos no se puede comprar, no se puede ganar y no se puede controlar? Porque como acabamos de leer, Naamán lo tenía todo, tenía poder, tenía riqueza, tenía rango en el ejército como general, tenía prestigio, pero no podía arreglar lo que más importaba en su vida. Tenía lepra, estaba fuera de su control, no era algo que deseara, no era algo que quisiera. Y a veces el mayor giro en la trama de nuestras vidas no es necesariamente lo que perdemos o lo que ganamos, es lo que no podemos arreglar por nuestra cuenta. Es cuando necesitamos esa intervención divina en nuestras vidas. Es cuando necesitamos que alguien más intervenga de una manera, porque no podemos arreglar o controlar lo que nos está sucediendo. No podemos arreglar o controlar nuestras circunstancias. Y para ver y recibir la intervención que puedes necesitar, porque no puedes solucionarlo por ti mismo, se necesita una gran dosis de humildad. Humildad, una palabra que no nos gusta mucho, una palabra que es un poco contracultural en nuestro mundo hoy, una que no vemos modelada por muchos líderes, una que no vemos modelada por muchas personas que están, entre comillas, a cargo o en control. Pero aquí estaba Naamán, que es un líder principal, que es un general, que tiene un alto rango y él va a modelar para nosotros hoy. Humildad para recibir lo que Dios tenía para él, el giro inesperado en su vida. Entonces, si volvemos a esta escritura, vemos una historia realmente en los versículos 1 al 8. Y para darte un poco de contexto, Naamán era el comandante del ejército de la actual Siria, bíblicamente Aram, una nación poderosa que en realidad era hostil hacia Israel. La lepra en este periodo de tiempo no era solo una enfermedad física en esta cultura, porque también traía mucho aislamiento, vergüenza. Realmente era una muerte social, era una sentencia de muerte social para Naamán y para otros que luchaban o tenían esta enfermedad. Pero a pesar de su poder, la condición de Naamán lo hacía desesperado. Era una joven sirvienta israelita sin nombre quien interviene en esta historia, quien lo señala a Eliseo. Ahora, Eliseo, si recuerdas de las Escrituras, es realmente el protegido del profeta Elías y sigue los pasos de su mentor y es un profeta para el pueblo de Dios. Y esta joven sirvienta israelita señala a Naamán hacia Eliseo. Nuevamente, volviendo a donde comenzamos con Lea, resalta el hecho de que Dios a menudo usa a personas pasadas por alto. Esta joven sirvienta como un giro en la trama de su historia para mostrar que usará a cualquiera y a todos para cumplir su voluntad y sus propósitos para las vidas de las personas. Y así para Naamán, él nos muestra un par de cosas que creo de inmediato. Número uno, no puedes escalar tu camino hacia el plan de Dios para tu vida. No importa tu estatus, no importa lo que hayas logrado. No vas a poder abrirte camino hacia su gracia. No importa a quién conozcas. Naamán conocía a todo el mundo, tenía el poder, tenía la red, tenía las conexiones, pero eso no iba a deshacerse de su lepra. Y tenía muchas riquezas y no se puede comprar realmente lo que solo la humildad puede recibir. Y Naamán estaba atrapado en esta posición, en esta situación, incapaz de controlar o arreglar lo que más importaba en su vida, que era su enfermedad de lepra. Y aquí está Naamán esperando una bienvenida real, una curación dramática y algo que se ajustara a su estatus. Y en su lugar recibió instrucciones de Eliseo para sumergirse en un río sucio.
para entrar en las aguas, estas aguas turbias, y ahí es cuando su verdadera prueba iba a comenzar. Así que si volvemos ahora al capítulo 5, versículo 9, retomaremos la historia allí. Entonces Naaman vino con sus caballos y sus carros, mostrándote que todavía confía mucho en su poder y su prestigio. Él es el general, él es el hombre a cargo, aquí está todo mi poder, caballos y carros, y él va allí, y ahí está el profeta. Eliseo lo encuentra allí y rasgó sus vestiduras y envió al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga ahora a mí, para que sepa que hay un profeta en Israel. Y Eliseo le envió un mensajero, ahora en el versículo 10, diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces. Este es el río Jordán, las aguas fangosas del Jordán, y tu carne será restaurada y quedarás limpio. Versículo 11, pero Naamán se enojó y se fue diciendo: he aquí, pensé que seguramente saldría a mí y se pondría de pie y llamaría el nombre del Señor su Dios y agitaría su mano sobre el lugar y curaría al leproso. Así que ves que Naamán está molesto. Sus expectativas eran realmente este espectáculo en el que Eliseo iba a agitar su mano y sanarlo de su lepra, pero en cambio recibió silencio. Eliseo es como: sí, rasga tus ropas, métete en el agua, sumérgete 7 veces. Él quería este prestigio, esas eran sus expectativas, pero en su lugar recibió a un siervo del profeta. No envías a un siervo a reunirse con el líder, envías al líder a reunirse con el líder. Los siervos se reúnen entre sí, pero aquí estaba él, sintiéndose deshonrado de una manera inesperada. Deseaba este honor, pero luego recibió la humillación y tuvo que sumergirse en este lodoso río Jordán que estaba por debajo de él. Bueno, hasta que no lo estuvo, porque vemos en los versículos 13 y 14, dice esto: pero sus siervos se acercaron y le dijeron: Padre mío, es una gran palabra la que el profeta te ha hablado. ¿No lo harás? Él realmente te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Así que fue, Naamán lo hizo y se sumergió 7 veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, Eliseo, y su carne fue restaurada como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. A veces la obediencia simple es simplemente lo más difícil de hacer y Dios nos está pidiendo que hagamos las cosas a su manera y que lo sigamos, y eso requiere mucha humildad para reconocer que no estás a cargo, que no puedes arreglarlo, que necesitas ayuda. Y humillarte ante el poderoso Dios que tiene restauración para ti, que tiene sanación para ti, que tiene milagros para tu vida. Y es lo más difícil, simplemente inclinarse y confiar en Él. En Lucas 4:27, el Nuevo Testamento, Naamán aparece porque Jesús recuerda a la multitud en Nazaret que había muchos leprosos en Israel en el tiempo de Eliseo, pero solo Naamán, el sirio, fue limpiado. Y Jesús usa la humildad de Naamán, usa la historia de Naamán para confrontar el orgullo del pueblo judío, porque Naamán no era judío. Naamán era un gentil, estaba fuera del pueblo de Dios. Y estos forasteros a veces tenían más fe que los de adentro. Y ese giro en la trama enfureció a la multitud como solo Jesús podía hacerlo, porque estaba desafiando sus corazones. Él no estaba desafiando sus sistemas religiosos, estaba señalando el hecho de que Jesús vino no solo a sanar a los leprosos, sino a sanar a todas las personas y a llamar a todas las personas, judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres y mujeres en su nombre. Se necesita humildad para reconocer quién es realmente Jesús y lo que realmente quiere hacer en nuestras vidas. La historia está llena de giros argumentales. Tienes a la sirvienta, tienes a Eliseo diciéndole que se meta en el río Jordán, las aguas fangosas, y tienes a Jesús usando a una persona no judía para desafiar al pueblo judío que él realmente era el Mesías. Y el giro de la trama también nos llega a todos nosotros porque necesitamos sumergirnos en el agua también, en las aguas del bautismo de Jesús, para entrar en la tumba con Cristo y salir de la tumba en su gloria y poder de resurrección, porque ninguno de nosotros puede recibir lo que realmente necesitamos de Jesús hasta que nos acerquemos a Él con humildad y admitamos que no somos Dios. El giro inesperado de nuestra historia es reconocer que Jesús es en realidad el autor de nuestra historia y no nosotros. Entonces, al llevar esta serie de giros argumentales a una conclusión, ese es mi desafío para todos nosotros, es vivir esta historia de fe, pero no vivirla con orgullo, no vivirla con control, no vivirla en derrota, no vivirla basándose en tus circunstancias, sino vivirla sabiendo que en cada giro y cada vuelta y cada esquina, en cada temporada, en cada situación, hay un Dios que te ama tanto, que nunca se ha rendido contigo, que nunca te dejará,
dejará, nunca te abandonará y tu historia no ha terminado. Él todavía está escribiendo.